Primera de Juan, vamos a estar leyendo en el capítulo 3, el versículo número 3. Primera de Juan 3:3. Dice la palabra del Señor: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre, gracias por este día que nos has dado, Padre eterno. Gracias porque nos concedes el poder alabarte, Padre celestial. Fuimos creados para glorificar tu nombre y disfrutar de ti para siempre. Si bien glorificamos tu nombre por la gracia de Jesucristo en nosotros, en todos los días en los que caminamos, aún todos los días disfrutamos de ti, pero hoy especialmente disfrutamos de estar en tu presencia, proclamando que tú eres santo, glorificando a nuestro Cristo, que es la peña de Oreb, pero viniendo delante de ti a recibir esas bellas palabras de vida. Enséñanos, oh Dios, lo que quieres enseñarnos. Llénanos de esperanza para este caminar tan difícil que tenemos. Guíanos en tu verdad y llévanos a lo que quieres que seamos, Padre Celestial. Quedamos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos asista en este día. Somos seres débiles, Padre Celestial, tanto para explicar como para entender. Ayúdanos para que todos seamos bendecidos y edificados por la gracia tuya derramada sobre nosotros. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es interesante notar la importancia y el énfasis que la Escritura le da al tema de la esperanza en el creyente cuando se trata de la santificación. Es como si hablásemos de un automóvil. Este en sí mismo puede ser muy bueno, pero un automóvil sin combustible es prácticamente inservible, al menos para el fin principal que tiene, que es transportar. Algunos lo usan de campo, pero para el fin principal que tiene el automóvil es imposible usarlo sin combustible. El automóvil podríamos usarlo para ilustrar los medios de gracia. Los medios de gracia son aquellos medios que nos han sido dados por Dios para crecer en santidad y crecer en la gracia. Tenemos la oración, tenemos la lectura y la predicación de la palabra. Tenemos también el congregarnos. Tenemos otros medios como lo es el bautismo y la cena del Señor. Y todos estos medios nos han sido dados para nosotros crecer en la gracia. Pero el combustible de este automóvil podríamos decir que es la esperanza. Un cristiano sin esperanza nunca hará uso de los medios de gracia. Por eso es que es tan importante cultivar la esperanza en el cristiano. Ahora, la esperanza debe caracterizarnos a nosotros. Nosotros fuimos llamados a tener esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? En aquellas cosas que aún no se ven. Ahora, ¿cuál es el mayor aliciente o la mejor motivación que tiene el creyente para crecer en esperanza y para hacer uso de estos medios maravillosos? La Biblia nos enseña que, aunque hay muchas razones para tener esperanza, la máxima razón de esperanza es que el Señor Jesucristo volverá algún día. Amén. Ahora, ¿qué es exactamente la esperanza? En la Biblia, lo que podemos entender por esperanza es confiar en que lo que Dios prometió se cumplirá únicamente porque Él lo prometió.
Amén. Nosotros confiamos plenamente en que Dios es bueno, en que Dios es fiel, en que todas las cosas las hace para nuestro bien. Y nos ha prometido muchas cosas y Él las cumplirá. Y eso es la esperanza. Confiar en que Él no fallará a su palabra. Y la Biblia nos enseña que Cristo, nuestro Señor, prometió volver. Ahora, podemos ver en este pasaje, el tema de este pasaje es la esperanza en el advenimiento del Señor para una completa santificación. O mejor dicho de otra manera, está hablando de una completa santificación al regreso del Señor Jesucristo. Y esta es la esperanza que este pasaje nos manda a cultivar. Lo primero que quiero que miremos es que la línea de pensamiento de este pasaje es la segunda venida de Cristo. Acompáñenme al capítulo 2, al versículo 28. Dice: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Y vamos al capítulo 3, en el versículo 2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. La línea de pensamiento del pasaje es la segunda venida de Cristo. Claramente nuestro pasaje habla de esto, y habla de la esperanza del creyente en la completa santificación cuando nuestro Mesías regrese. Por eso he titulado este mensaje: purificados en esperanza a la luz de su regreso. Purificados en esperanza a la luz de su regreso. Y quiero que veamos nuestro pasaje en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver al poseedor de esta esperanza. En segundo lugar, vamos a ver el objeto de esta esperanza. Y en tercer lugar, el resultado de esta esperanza. Vamos pues en primer lugar el poseedor de esta esperanza. Dice nuestro pasaje: todo el que tiene esta esperanza. Debemos resaltar 2 cosas desde el principio. Vamos a resaltar en primer lugar la particularidad del poseedor. ¿A qué me refiero con esto? El pasaje muestra que está hablando de alguien particular. Dice: todo el que tiene esta esperanza. En otras palabras, es como si estuviera diciendo: cada uno de un grupo específico. Ahora, el poseedor es alguien particular. ¿Y cuál es su particularidad? Que en realidad tiene esta esperanza en el regreso de Cristo. ¿Quiénes son, pues, estos hombres particulares? No puede ser el mundo, porque el mundo no tiene esperanza en la venida del Señor. Ellos, aparte de que odian a Cristo, como dice la palabra, Romanos 1:30 dice que los hombres son enemigos de Dios. Ellos aborrecen a Cristo. Aparte de que lo aborrecen, ellos no anhelan su regreso, ni siquiera anhelan que exista. No anhelan la santidad porque aman las tinieblas más que Él. Entonces el mundo no tiene esta esperanza, pero tampoco pueden ser todos los cristianos. ¿No se supone que todos los cristianos deben anhelar la venida del Señor? Claro, todos deben anhelar el regreso de Cristo. Sin embargo, no todos anhelan y no todos tienen esperanza en que Él regrese. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no todos anhelan que Cristo regrese? En primer lugar, por los errores doctrinales acerca de la salvación y el regreso de Cristo. Muchos buenos cristianos no tienen esperanza porque están en iglesias con errores relacionados con la salvación. Se les ha sido enseñado que Dios elige a personas cuando ellos los eligen a Él. Ahora
Ahora, ¿dónde está el problema en esta declaración? Que ellos creen que es una especie de egoísmo anhelar la venida del Señor, porque muchas personas se están perdiendo y debemos darle oportunidad a más personas para que se arrepientan. Pero la Biblia nos enseña claramente que existe un pueblo elegido. En muchos pasajes nos enseña eso. Mateo 24, Mateo 25 nos habla de elegidos. Efesios capítulo 1 nos habla de elegidos. Segunda a los Tesalonicenses 2 nos habla de elegidos. Romanos 9 nos habla de elegidos. Romanos 8 nos habla de elegidos. Hay un grupo específico de personas que han sido elegidas por Dios para ser salvos. Pero también la Biblia enseña que el Señor no regresará hasta que el número de los escogidos esté completo. Apocalipsis capítulo 6 versículo 11, cuando los mártires clamaban delante del trono de la gracia que el Señor tomase venganza de sus enemigos, Él dice, esperen un poco de tiempo hasta que se reúnan el número de sus hermanos que deben ser muertos como ustedes. El grupo de los elegidos es un grupo particular, y hasta que ese grupo particular no crea completamente, el Señor no regresará. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice que el Señor no retarda su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De quiénes se está hablando? De nosotros, aquellos que hemos creído y que vamos a creer en Cristo. Todos aquellos que van a creer en Cristo en el futuro deben creer para que el Señor regrese. Pero a ellos se les ha sido enseñado, a estas iglesias se les ha sido enseñado de que si anhelan la segunda venida del Señor, están siendo egoístas. Pero además también se les ha enseñado que es posible que pierdan su salvación. Inclusive hay gente que dice que la salvación se puede perder en un minuto y en un segundo. Nada más alejado de la realidad que es. Entonces, cuando un cristiano que se le ha enseñado esto, ve que todavía tiene mucho pecado, que aún actúa de maneras incorrectas, que no es tan santo como debería ser, dice que anhelan antes que Él no venga pronto, porque la iglesia no está preparada. ¿Cómo anhelar la venida del Señor cuando sabemos que tenemos tanto pecado? Y a ellos se les ha enseñado que no pueden tener seguridad de salvación a menos de que se santifiquen, a menos de que vivan una vida completamente correcta. Hay iglesias que creen la santificación total. Usted puede llegar a una santificación completa, pero ellos actúan y tratan de hacerlo y se ven en la incapacidad de hacerlo. Y por eso no anhelan la segunda venida. Pero además de los errores doctrinarios en relación a esto, también hay algunos en relación al regreso de Cristo. Muchos creen que Cristo puede llegar en cualquier momento, de imprevisto, sin que nadie se dé cuenta. Y aparte de que creen de que sería egoísta orar para que el Señor regrese, o anhelarlo, sería egoísta hacer todas estas cosas, la iglesia realmente no está preparada. Si el Señor puede regresar en cualquier momento, siempre habría un temor en su regreso. En vez de una profunda esperanza y un anhelo de que el Señor se manifieste, hay un temor de que Él venga. A veces decimos, estos errores no son tan importantes. Es real que estos errores no harán que ellos pierdan la salvación, que sería apoyar lo que ellos mismos dicen. Pero estos errores están atacando su esperanza y su gozo en la salvación. Y eso los limita. Y aquellos que tienen este pensamiento no cultivan esta esperanza. Y no entran entre estas personas particulares que tienen esta esperanza. Ahora, hay otra razón
ya entrando al contexto de nosotros, que proclamamos las doctrinas de la Biblia, proclamamos las doctrinas de la gracia, que nos llamamos bíblicos o reformados. Se supone que todos nosotros deberíamos tener esperanza en la segunda venida del Señor. Que gracias al Señor, por su gracia solamente, no porque seamos más inteligentes, sino por la gracia de Dios es que podemos entender estas verdades. Pero no todos tenemos esta esperanza, y es por una razón: la negligencia en estudiar sobre el regreso del Señor y en cultivar esta esperanza. Proclamamos que Dios nos eligió, que Cristo nos redimió, que el Espíritu Santo nos ha sellado, pero se nos olvida que el Señor va a regresar y que tenemos una esperanza gloriosa en los cielos. Y por eso es que no todos los que se hacen llamar reformados tienen esta esperanza en la segunda venida del Señor. Y deberíamos tenerla. Ahora, entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los particulares de los que habla este texto que tienen esperanza en la segunda venida de Cristo? Son todos aquellos que han visto lo valioso que es el Señor y su venida. Y esto puede incluir a cualquier cristiano. Acá debemos añadir, aún hay cristianos que no tienen buen conocimiento de lo que nosotros tenemos, y a pesar de ellos anhelan con todo su corazón que el Señor regrese. Conocí a alguien en la iglesia donde estaba antes, que le predicaban que la salvación se perdía, que le predicaban todas estas cosas, y ella se sentía triste al principio, y después se le olvidaba y seguía confiando en el Señor. Porque es que el Señor no va a permitir que esas herejías permeen completamente el corazón de un verdadero creyente. Los verdaderos creyentes, esas cosas las pasarán casi que por alto. Es muy raro ver a un creyente que se acueste a dormir con la zozobra de que se irá al infierno mientras duerme. Porque el Señor mantiene la confianza de ellos en Dios. Entonces puede incluir a cualquier creyente, al que conoce como al que no conoce, sea de las iglesias convencionales, sea de las iglesias reformadas. Pero de todos, los que tienen esperanza son los que han entendido cuán valioso es el regreso del Señor. Que además también han visto lo valiosa que es la santificación, a la luz de su venida. Pero también, aparte de ver la particularidad de los que poseen esta esperanza, vemos la particularidad de la esperanza. Él no dice, y todo aquel que tiene una esperanza, todo el que tiene la esperanza, sino el que tiene esta esperanza. Es algo particular. Ahora, ¿de qué está hablando realmente particularmente de ella? Lo hemos estado diciendo. Es la esperanza en la completa santificación al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué realmente está puesta esa esperanza? Esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El objeto de esta esperanza. Dice nuestro pasaje, y todo el que tiene esta esperanza en Cristo. Hemos estado hablando de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la segunda venida de Cristo es algo muy general. Hablar en estos términos es muy general, porque la segunda venida del Señor incluye la resurrección de entre los muertos, nuestra glorificación, el establecimiento completo del reino en su etapa eterna y el juicio a los malvados. Pero ¿cuál es el objeto de esta esperanza? Nuestro texto dice que esta esperanza está puesta en Cristo. Ahora, esta esperanza en Cristo, el objeto en esta esperanza es en Cristo, es un objeto doble. Es doble el objeto. Vamos al versículo 2, es el versículo anterior. En su segunda parte dice: sabemos sin embargo que cuando Cristo venga,
seremos semejantes a Él. ¿Qué es lo primero que nos permite ver el pasaje? Que el anhelo del creyente, el objeto del anhelo del creyente en la segunda venida del Señor es ser hecho a la imagen de Cristo. Dios prometió que Él sería hecho a la imagen de Cristo. Para esto fue elegido y para esto fue predestinado. Romanos 8:28 dice que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y esta es la esperanza del creyente. El objeto de esta esperanza es sin duda grandiosa en gran manera. ¿Cómo no tener esperanza en tan preciosa promesa? Vamos a ser hechos a la imagen de Cristo. No tendremos ninguna relación con el pecado. Por fin nuestras luchas terminarán. Hay un himno que dice: cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor yo contemple allí, gloria por siempre será. Pero nuestras luchas, que es constantemente con el pecado, terminarán cuando el Señor regrese. Y seremos hechos a su imagen. Todo nuestro sufrimiento quedará atrás. Todas nuestras tristezas quedarán atrás. Todos nuestros pecados quedarán atrás. Todo por lo cual sufrimos en esta vida se sumará de un momento a otro. En un abrir y cerrar de ojos, todo será diferente. Pero además, sigue diciendo el versículo 2: porque le veremos tal como Él es. La segunda parte del objeto de esta esperanza no es el juicio que se desatará sobre los enemigos de Dios, no es la resurrección de los muertos, no es el establecimiento del reino eterno. Todo esto es parte de la misma esperanza del creyente, pero este pasaje lo centra mucho más. No en qué viene, sino en quién viene. Es decir, el objeto de la esperanza del creyente es Cristo mismo. Amén. Además del deseo de ser santificados completamente, hechos a la imagen de Cristo, la base de este deseo es ver a Cristo. Porque le veremos tal y como Él es. El deleite que no se puede describir con palabras del creyente es sin lugar a dudas ver las glorias y hermosuras del Cordero. No existe un anhelo mayor en el corazón del creyente que estar en presencia de Cristo. Como aquel himno que dice: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cuánto gozo habrá en el corazón del creyente cuando vea en las nubes regresar a su amado, desgarrando los cielos y abriendo paso sobre las nubes. Ahora, quien no está Cristo, la iglesia es como la esposa del cantar. Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: por las noches sobre mi lecho busco al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me levanto y voy por la ciudad, por sus calles y mercados, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me encuentran los centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto: ¿han visto ustedes al amor de mi vida? Así permanece la iglesia ahora. Pero cuando el Señor regrese, dirá: no bien los he dejado, cuando encuentro al amor de mi vida. Lo abrazo y sin soltarlo lo llevo a casa de mi madre, a la alcoba donde ella me concibió. El anhelo del creyente es contemplar a Cristo, asir de Cristo, abrazar a Cristo, poder postrarse ante sus pies delante de aquel que entregó su vida hasta la muerte por causa de nosotros. Cuán grande amor es el de Cristo y cuán grande amor debe tener la iglesia por eso. Y aquellos que tienen esperanza en esto. Cuando Él venga serán hechos a su imagen, completamente santos,
pero principalmente que sus ojos verán el rostro de aquel que quiso morir por nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para recibir tanta bondad de Dios? Nosotros pecamos, nosotros fallamos a lo que fuimos comisionados. Nosotros inclusive aún pecamos mucho y no merecemos de ninguna manera ver el rostro de Cristo. Ni siquiera merecíamos que Él muriera por nosotros, pero Él aún así quiso morir. Él no tenía que hacerlo. No que existiera otra forma para ser salvos, sino que Él no tenía el deber de hacer eso. Quiso hacerlo porque nos amó. Y ese amor tan grande es lo que nos lleva a tener esperanza en verlo, regresando en las nubes. Sin Cristo, la vida no es vida. Sin Cristo, el gozo no es gozo. Sin Cristo, la existencia no tiene sentido. El cristiano anhela ver a Cristo, porque las glorias del cielo son basura si Cristo no es la primera de ellas. La santidad sería una miseria si no estuviésemos al lado de Cristo. Nuestra santificación está basada en ver las glorias de nuestro amado Salvador. Todas las cosas cobran sentido ahora, deseando verlo a Él. De una forma egoísta, sería egoísta desear únicamente el vivir en el cielo. Todo el mundo quiere vivir en el cielo, pero como dice alguien, no quieren que Dios esté en el cielo cuando ellos lleguen. Pero nosotros no anhelamos las comodidades. Nosotros anhelamos estar a los pies de nuestro Cristo, derramando sobre sus pies nuestras lágrimas, porque Él nos ha amado a nosotros. Ahora, basado en esto, nosotros vamos a querer que Cristo, cuando regrese, nos vea actuando como Él quiere que actuemos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el resultado de esta esperanza. Dice nuestro pasaje: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, ¿qué resultado tiene esta esperanza en el creyente? La esperanza tiene un fin santificador. El creyente que tiene esta esperanza en lo que será cuando el Señor regrese, pero además tiene esperanza en ver al amor de su vida, que es Cristo, se purificará a sí mismo. La Biblia no está diciendo que posiblemente se purificará. La Biblia está diciendo se va a purificar porque tiene esperanza en ver a su amado. Es algo que va a suceder. Ahora, muchas iglesias enseñan que para tener esperanza es necesario ser obedientes. Pero la Biblia nos muestra el contrario. Dice: tenemos esperanza y somos obedientes. Según sea nuestra esperanza, así será nuestra obediencia. Por eso les decía al principio, el combustible de los medios de gracia es la esperanza. Sin esperanza, usted no lee la Biblia como debe leer. Sin esperanza, usted no va a orar con el fervor con el que debería hacerlo. Sin esperanza, usted no va a tener sentido de venir a la iglesia. Y va a ser una simple costumbre levantarse cada 8 días a las 8, 9 de la mañana para venir a un culto. Sin la esperanza, la vida cristiana se vuelve miserable. Pero sin la esperanza, además, nuestra santificación será mínima y viviremos una vida mediocre en el Evangelio, sabiendo que podemos vivir una vida diferente. No somos como el mundo. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos sido capacitados por Dios para obedecer a su voluntad.
y debemos por tanto obedecer a su voluntad. No tenemos ninguna otra razón de existencia. Somos peregrinos, somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Nuestra casa no nos vamos a quedar aquí. Nuestra casa no está aquí, nuestra casa está al lado de nuestro Señor. Amén. ¿Cuándo estaremos aquí? Cuando el Señor regrese. Nos encontraremos con Él en las nubes y descenderemos a reinar con Él en la tierra por toda la eternidad. Pero esto lo que vemos ahora será destruido completamente. ¿Para qué nos vamos a encargar y a afanar por las cosas de este mundo? Cuando todo esto va a ser destruido. Ahora, no significa que no debamos trabajar, que no debamos orar al Señor, tal vez para que en su gracia nos conceda tener una casa propia, o tener un local propio para la iglesia, o tener el sustento diario. Pero aun si Dios no añadiera muchas cosas, debemos permanecer felices. Amén. Hay un libro muy puritano que se llama El contentamiento cristiano, una joya rara. ¿Por qué? El mundo anhela cosas mayores, anhela el dinero, pero nosotros nos contentamos con las cosas que tengamos. Y además el mundo es muy miserable. El mundo le encantan las migajas, pero a nosotros no nos gustan las migajas. Nosotros somos demasiado ambiciosos. Nosotros no queremos migajas, nosotros lo queremos todo. Nosotros queremos las glorias del cielo, nosotros queremos a Cristo. Eso es todo. No nos vamos a conformar con las cosas de este mundo que son pasajeras y pequeñas y miserables en comparación de lo que es Cristo. Amén. Por eso es que inminentemente el que tiene esperanza de la gloria venidera se purificará a sí mismo. Pero ¿en qué más está basado esto? En que Cristo es puro. ¿Por qué nos vamos a purificar? Porque Jesucristo es puro y nosotros lo estamos imitando. Y nosotros queremos ser como Él. Nuestro deseo más profundo es ver a Cristo y que cuando Él nos vea se sienta agradado. Amén. ¿Y cómo Él se va a sentir agradado? Cuando somos como Él es. Ahora dirán muchos, pero de todas maneras, santifíquese o no se santifique, cuando venga Cristo será completamente santificado. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué se afana en la santidad y todas estas cosas si no vive bueno, entre comillas, la vida? Nosotros decimos, nosotros, aunque sabemos que no podemos llegar a un nivel máximo de santidad, queremos agradar desde ahora a nuestro Salvador, con quien pasaremos el resto de la eternidad. Además, es una marca del cristiano santificado. Es parte de su naturaleza el anhelar ser diferente, el anhelar ser puro, el anhelar morir a su vieja naturaleza, porque el Espíritu Santo mora en él. Y el Espíritu Santo no ama el pecado. Entonces, el anhelar que Cristo regrese, el anhelar por fin ser librado de nuestros pecados, nos guiará en vida a procurar la santidad, porque nuestro Jesucristo es puro. Ahora, ¿qué concluimos de este pasaje? Podemos concluir que sin duda muchos creyentes poseen esta esperanza y que muchos, sea por la falsa doctrina o la negligencia, no la tienen aún siendo cristianos. Esta esperanza ellos la depositan en la promesa gloriosa de que Cristo volverá y serán hechos a su imagen. Y esta esperanza les guiará a una mayor santificación, porque anhelan agradar al Señor que lo rescató. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña la importancia de la gracia de Dios y la responsabilidad humana en cultivar esta esperanza.
Muchos creyentes no tienen esta esperanza porque han sido engañados y otros porque ni siquiera se esfuerzan en tenerla. Si bien creemos que la esperanza es dada por el Espíritu Santo y es una gracia de Dios, también es necesario el esfuerzo humano si se quiere cultivar esta esperanza. Este es el misterio que siempre proclamamos: al Dios soberano actuando sin violar la libertad y la responsabilidad humana. Ahora, también nos enseña que muchas cosas pueden ser el objeto de nuestra esperanza cuando hablamos de la segunda venida del Señor. Pero que esta esperanza de la que está hablando este pasaje, que es la esperanza santificadora en la segunda venida del Señor, tiene el objeto doble. Por un lado, que seremos santos cuando Cristo regrese, que seremos hechos a su imagen, pero por el otro es que vamos a ver a Cristo. Y en tercer lugar, también aprendemos que según el nivel de nuestra esperanza, así será nuestra santificación. Si tenemos una gran esperanza en la segunda venida, tendremos una mayor santificación. Ahora, como aplicación, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Creen que tienen esta esperanza? ¿Creen que sus vidas reflejan que tienen esta esperanza y que el Señor regresa? Todos los creyentes tenemos muchas faltas. Hemos sido santificados. Hemos sido perfectos, hechos perfectos para siempre por el sacrificio de Cristo. Pero aún en esta carne somos bastante limitados. Nosotros no estamos teniendo el nivel de esperanza que este texto demanda. La iglesia aquí había sido atacada por el gnosticismo y habían perdido esa esperanza. El apóstol Juan les muestra qué razones para tener esperanza. Nosotros debemos procurar tener esta esperanza. Y debemos procurarlo, evitando esas falsas doctrinas que se relacionan con la salvación y el advenimiento del Señor. Porque si nosotros aceptamos cosas como ellas, tendremos una incorrecta comprensión de esto y nuestra esperanza no será fuerte. Nosotros lo vemos en muchas personas. Pues la esperanza de muchos no es fuerte porque han sido contaminados con muchas cosas. Debemos evitarlas. Aquellos que enseñan que la salvación se puede perder, nosotros decimos: puede que él no se vaya al infierno y que es un verdadero creyente, pero nosotros no vamos a aceptar eso nunca. Y debemos proclamar que eso realmente es falso. Debemos proclamar las verdades del Evangelio, para que muchos salgan de esos errores y puedan tener esta esperanza gloriosa junto con nosotros. Ya no va a ser de que ya nosotros entendemos que debemos cultivar la esperanza en la segunda venida del Señor y empezamos a cultivarla. La idea es que cultivemos esa esperanza, pero que ayudemos a que otros puedan tener esa esperanza. Muchos amados hermanos, cristianos verdaderos, sienten gran temor por todo esto que les dice. Muchos sienten que realmente no van a poder alcanzar el cielo. Ellos creen que un asiento que fue preparado para él en el cielo se puede quedar sucio, solo y lleno de telarañas. Eso jamás va a pasar. Y nosotros que conocemos la verdad, debemos mostrarles esa verdad para que tengan esperanza. Ahora debemos cultivar esta esperanza dependiendo de Dios y esforzándonos en crecer en el conocimiento de este tema. A la mayoría de los cristianos no les gustan los estudios doctrinales. Pero este tema, que es el tema de la escatología, es un tema apasionante. Porque podemos saber qué sucederá cuando el Señor regrese, las cosas del futuro. El mundo quiere
ir a un adivino, quieren que ese adivino les diga qué les va a suceder mañana. Ahora para nosotros el día de mañana es incierto, pero nosotros sabemos que finalmente vamos a vencer. Alguien decía que una joven estaba leyendo Apocalipsis. Y llegó un teólogo y le preguntó, ¿usted está leyendo Apocalipsis? Y ella le dijo, sí. ¿Y usted entiende Apocalipsis? Y ella le dijo, sí. ¿En serio? ¿Usted en realidad entiende Apocalipsis? ¿Y usted qué entiende de Apocalipsis? Es fácil, que al final nosotros ganamos. Y esa es la verdad. Eso significa Apocalipsis. A pesar de las persecuciones, sufrimientos, problemas, al final nosotros vamos a ganar. Se puede levantar el mundo, pero ¿qué importa el mundo y sus ataques? Nosotros finalmente somos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos cultivar esta esperanza, entendiendo todo esto, aún leyendo Apocalipsis, aunque sea difícil. Debemos hacerlo, cultivando esta esperanza en nosotros. Ahora, aspectos más prácticos. Debemos cantar para que el Señor regrese. Debemos orar para que el Señor regrese. Hay muchos himnos en el himnario que hablan sobre la segunda venida del Señor. Debemos hacer uso de ellos. Debemos orar para que Él regrese. ¿Cómo va terminando Apocalipsis? El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. ¿Y qué dicen? Todo el que oiga, diga que venga. Debemos orar por la segunda venida del Señor. Sabemos que no va a venir hasta que el último de los elegidos crea. Y esto nos debe dar otra motivación. Debemos obedecer en nuestra misión evangelística. ¿Por qué? Entre más pronto los elegidos sean reunidos, más pronto el Señor regresará. ¿Qué aliciente más grande para predicar el Evangelio? Cuando todos estemos completamente reunidos, el Señor regresará a las noches. En medio de que nosotros, en medio de nuestra tribulación y nuestro sufrimiento, levantaremos nuestras cabezas, como dice, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Lo veremos regresando. Nos encontraremos con Él en las nubes. Si estamos muertos, seremos resucitados. Si estamos vivos, seremos transformados. Pero lo vamos a ver, de eso hay completa seguridad. Esto debe guiarnos a proclamar el Evangelio a aquellas personas, para que se complete el número de nuestros hermanos. Debemos obedecer a lo que las Escrituras nos dicen. ¿Cómo nosotros nos santificamos? ¿Cuál es el reflejo del carácter santo de Dios? Su ley, los 10 mandamientos. Entonces debemos tratar de cumplirlos con todo el corazón para agradar a nuestro Dios, para que cuando el Señor regrese nos haré haciendo así lo que Él quiere que hagamos. Todo aquel que ama al Señor debe vivir como Él vivió. Él vivió perfectamente. O llamados a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y debemos hacerlo. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que está con nosotros y nos ayuda en este proceso tan difícil. Y bueno, debemos procurar aún proclamar al mundo. Y esto es un método de evangelismo también. Proclamarle al mundo que Cristo viene. Muchas iglesias han dejado esa enseñanza y han puesto en un aspecto secundario hablar de estos temas. Pero nosotros debemos proclamar al mundo que Cristo viene. Para la iglesia, ciertamente es un gozo que no tiene forma de describirse. Pero para el mundo es la peor noticia que puedan recibir. Porque lo que para nosotros es un deleite, para ellos es la perdición. El Señor regresará y levantará un juicio
contra todos aquellos que no se arrepintieron. A todos aquellos que vieron a Cristo y no quisieron arrepentirse. Aquellos a los que se les fue mostrado en las Escrituras y no quisieron arrepentirse. Dice la Biblia que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Un hermano decía que aquel que ose rechazar a Cristo merece sufrir eternamente. Y esto puede ser cuando muera ahora, pero será con completa seguridad cuando el Señor regrese. Por eso, si alguien aquí no ha reconocido su pecado delante de Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados, invito a que venga a Cristo. Cristo es precioso. Cristo es un amante salvador. Cristo ofrece vida eterna. ¿Para qué rechazar la vida cuando se me está ofreciendo tan alcanzable? Él está aquí abriendo sus manos, diciéndole, ven. Dice la Biblia, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Crees que tus pecados son muy grandes? Para Dios tus pecados no son nada. ¿Crees que tus pecados son tan negros que nunca tendrán limpieza? Él dice, pueden llegar a ser como blanca lana. Y así cuando el Señor regrese, no estarás entre los que sean decapitados por el todopoderoso capitán de los ejércitos, sino que vendrás con sus ejércitos a reinar con él. Cuán grande ha de ser. Pero lo mejor, estarás delante de él y disfrutarás de su amor para siempre. Ven a Cristo, no tienes otra alternativa. O vienes a Cristo y eres salvado completamente, o te quedas en tus pecados y tendrás que dar cuentas delante de él. Oremos al Señor. Bendito Salvador.